Supercrack Estrella presenta los llamados Backrooms de Silicio el futuro. Si has pasado tiempo suficiente en el internet, entonces seguramente ubicas los Backrooms. Un misterioso lugar de paredes amarillentas, iluminación fría y artificial y pasillos infinitos que recuerdan a una oficina abandonada o a las bodegas solitarias de una mueblería. Hay quienes aseguran haber estado en ellos, perdidos entre corredores laberínticos a los que se accede de formas misteriosas, como cuando te pierdes en un supermercado, circulas entre cientos de casas iguales como en Vivarium o incluso mientras duermes, en un sueño. Pero, ¿qué son exactamente los Backrooms? ¿De verdad existen o son solo una leyenda? Hacia el futuro de Silicio. En la tercera década del siglo XXII cada rincón de la Tierra y una buena parte del cielo estarán habitados por personas, los 100.000 millones de hombres del planeta se habrán repartido entre las ciudades empotradas y las urbes flotantes, una pequeña cantidad de personas se han mudado a Marte, a la Luna y al único satélite performable de Júpiter, Europa. Sin embargo, la proporción de humanos que viven en las colonias extraterrestres todavía es mínima. Los diseños urbanos son confiados a empresas de ingeniería artificial, comandadas por Clonebox ingenieros, que se encargan de adaptar un terreno para convertirlo en ciudad, y de desmantelar una ciudad vieja para hacer una nueva. A veces por un cálculo demasiado riguroso, se desmantela una ciudad completa para hacer una modificación mínima y en apariencia irrelevante. A veces, las ciudades se desploman sin que los ingenieros artificiales reparen en ellas. La burocracia de gestión política ha sido transferida a los precisos e insobornables Clonebox ingenieros, quienes a pesar de su ética transparente y sus cerebros de silicio, en la práctica parecen ser tan ineficientes como sus pares humanos. Gracias al descubrimiento de la tecnología Over, antigravedad, se pueden construir ciudades flotantes. Cuando ya no hay más espacio en la Tierra, se puede hacer flotar una masa de suelo del tamaño de un barrio. Se la hace orbitar a la altura de las nubes más altas, a 5.000 metros, luego se la performa para que crezcan sínfitos, especies de vegetales sintéticos que en un corto tiempo generan oxígeno y otros gases en grandes cantidades. Una vez performado, se proyecta un diseño urbano en el terreno, y finalmente es habitado por una nueva colonia de personas. Las primeras ciudades flotantes se mantenían fijas en un lugar del cielo, tapando la luz del sol en toda la zona que estaba debajo de ellas. Ahora, para evitar esto, todas las ciudades flotantes giran en dirección inversa a la rotación de la Tierra. A veces, dos ciudades flotantes orbitan tan cerca una de otra, que los habitantes de ambas se visitan utilizando solo una escalera y un traje Over. Sin embargo, la población humana sigue creciendo. Se espera que en 10 años, el número de habitantes se haya duplicado, y que nuevamente se duplique al cabo de 20 años, según las proyecciones. Si hubiera que construir lugares habitables para todas estas personas, el cielo se cubriría por completo de ciudades flotantes, y ya no quedarían resquicios para la luz del sol. Entonces los ingenieros urbanos diseñaron un paliativo prometedor, el MDVBH, Multidimensional Virtua Versatile Home, conocido también como caseta multidimensional. La caseta multidimensional es un cubo metálico con una única puerta, sin ventanas, del tamaño de una habitación pequeña. A las personas sin casa se les asigna una caseta y una llave. La llave es un código para construir virtualmente una casa completa dentro de la caseta. En pocas palabras, en un lugar reducido, una casa enorme. ¿Cómo funcionan los MDVBH? Suponga que usted adquiere uno, compra la llave de un departamento de 2 dormitorios, con comedor, baño, cocina y patio. Cuando usted entra a la caseta, lo primero que ve es el comedor. Allí lo decora con todos los objetos que le plazcan. Para eso, debe informar a la compañía de ingenieros urbanos con qué desea cargar las paredes y qué mobiliario desea tener. Usted elige las sillas, la mesa y otras comodidades. Si no le gustan el color o el diseño, simplemente pide un código diferente. Esta caseta multidimensional no tiene varios ambientes simultáneos, sino sucesivos. Si usted está en el comedor y desea pasar al baño, cuando llega al baño el comedor desaparece. Toda la información del comedor queda guardada en una infinita memoria virtual. Ahora solo hay baño. Si sale del baño y va hacia la habitación, entonces el baño desaparece. Basta con que retroceda unos pasos para que todo lo desaparecido se reconstruya. Incluso, si usted dejó agua calentando en una hornalla, y luego se dirige al baño, con lo cual la cocina desaparece, cuando vuelva a la cocina el agua estará más caliente que cuando la dejó. Los procesos que usted desató siguen su curso en el tiempo normal. Ir de una habitación a otra quiere decir destruir virtualmente un ambiente y obligar a los procesadores Clonebox a que construyan otro. Caminar por la casa es destruir, construir y reconstruir.
Si uno desea más habitaciones, todo lo que debe hacer es pedir un código para ampliar la casa, entonces, en algún lugar de la casa aparece una puerta que antes no estaba. A veces, cuando muchas personas desean realizar un evento para el cual necesitan de un salón enorme, lo que hacen es ceder el código de sus habitaciones por 10 o 12 horas lo que dure el evento y así generar un salón virtual cuya superficie será la suma de la superficie de las habitaciones cedidas. Sin embargo, esta tecnología causó problemas de difícil solución y algunas paradojas metafísicas. Las personas habitantes de las casetas multidimensionales deben vivir solas y no pueden recibir visitas. Si el anfitrión recibe, supongamos, a un amigo en el comedor y luego desea ir al baño, el comedor desaparece y ambos están en el baño. Lo mismo ocurre con cada ambiente. Si uno se va de la habitación en la que estaba, obliga a que el otro también salga de ella. Esto se solucionó dándoles llaves con códigos a cada visitante. Cada persona que tuviera el código de un ambiente de la casa, podía hacer que ese ambiente coexistiera en simultáneo con otro. El dueño de casa podía estar en el baño, mientras el invitado podía tomar té en la cocina. Cuando se popularizó la primera generación de MDBBH, las personas comenzaron a quejarse de que los objetos que dejaban en un lugar, a veces desaparecían. Por ejemplo, una persona está sentada en el sofá en su living, va al baño, y al volver al living el sofá ha desaparecido. Por errores en los códigos de reconstrucción, a veces los ambientes no se generaban exactamente como habían sido dejados, algunas veces tenían diferencias enormes e incluso macabras. Un grupo de personas de la Over Philadelphia se quejaba de que, cada día, todos los adornos de su comedor eran reemplazados por imágenes de sus propios habitantes mientras eran degollados. Las dificultades más sorprendentes y maravillosas involucraron paradojas virtuales. Veamos dos casos. A. Una persona entra a su casa de 2 habitaciones. En un pasillo, ha aparecido una puerta que antes no estaba y que él no ha solicitado. Entra, hay una habitación más. La habitación parece diseñada por un niño. El dueño de casa quiere cambiarle los códigos, pero no tiene acceso. Días después, esta puerta y la habitación detrás de ella desaparece. A este fenómeno se lo llama ambiente fantasma. B. Una persona entra a su casa. Cuando quiere acceder a la cocina, no puede abrir la puerta. El código no le permite acceder. Intenta varias veces y no hay caso. Espera varios minutos y lo intenta una vez más. Finalmente, abre la puerta. Del otro lado, ya no hay una cocina. La puerta, ahora, da al interior de un castillo gigante, transparente y luminoso, con escaleras de cristal y ascensores over que se desplazan en todas direcciones. El castillo tiene infinitas puertas, todas las cuales dan al mismo lugar. El inquilino intenta volver a la puerta por la cual entró, pero ahora esta puerta también da al castillo. El complejísimo programa virtual ha generado un bucle. El ambiente fantasma se ha tragado a la persona, quien no puede salir de ese castillo ubicado en ningún lugar. A veces, algunas víctimas estuvieron días y días abriendo puertas con la esperanza de que alguna los condujera de vuelta a su casa. En algunos casos, gracias a un azar increíble, volvían. En otros, aparecían en los MDBBH de otras personas. En el peor de los casos, morían de cansancio o de hambre, abriendo puertas que conducían al mismo lugar, o a lugares igualmente insólitos, maravillosos y utópicos. Tenemos noticia de los ambientes fantasma más extraños. Pasillos infinitos de metal, con una alfombra pegajosa. Parques con hamacas y calesitas solitarias que se mueven muy despacio, como si un viento en cámara lenta los agitara. Habitaciones titánicas llenas de pájaros luminosos, bosques de burbujas verdes brillantes. Toboganes de hielo en el cielo que desembocan en un vórtice de nubes color fucsia. Espacios vacíos y ciegos en los que solo hay sonidos como de órgano o de voces o llantos de perros. Ciudades desmanteladas, solitarias y oscuras que son tragadas y vomitadas por una eterna tormenta gris que cubre el cielo como un huracán. Estrellas que se desploman sobre sí mismas y se convierten en agujeros negros. Personas muertas que custodian un bastión en una ciudad onírica dentro de una flor de harina en un universo líquido. Personas que se encuentran a sí mismas, encontrándose a sí mismas en un lugar de la casa que antes no existía. La explicación de estos errores ofrece dos alternativas básicas. Las complejas operaciones de la memoria virtual en la cual se guarda la información de todos los MDBBH, a veces colapsa, o se enreda a sí misma y genera estos productos monstruosos. La otra explicación, conectada en parte con la primera, es: los ambientes fantasmas son el inconsciente de los clones. En esta última hipótesis, mucho más fascinante que la anterior, se supone que los circuitos de silicio generan una descarga eléctrica residual que, en algunos casos, puede ser interpretada como información virtual.
Todo proceso informático en las mentes de los clonbots y las centrales, es un proceso eléctrico. Ese proceso eléctrico genera un residuo eléctrico que, si lo interpreta un receptor, puede convertirse en una nueva información. Si pensamos en los cerebros de silicio de todos los clonbots y de las centrales tecnoinformáticas del mundo, las descargas eléctricas residuales formarían un gigantesco sistema virtual paralelo. La persona que se encuentra perdida en un ambiente fantasma está, en realidad, asistiendo al desenlace de una infinita cadena de descargas eléctricas involuntarias, que han seguido un circuito alternativo y aleatorio, generando una información que, como una bola de nieve, se alimenta a sí misma. Se trata de un proceso totalmente incontrolable e inconsciente. En el año 2140 llega el principio de una solución global para los residuos eléctricos. Se construyen clonbots electropsicólogos. Estos clonbots son activados cuando una persona reporta algo extraño en la MDBBH, y lo que hacen es reencauzar el caudal de energía que hace aparecer habitaciones fantasma. Sin embargo, las casetas fueron abandonadas en el año 2147 cuando, por un desperfecto inexplicable, 280.000 millones de personas fueron tragadas por una habitación fantasma, y ya nunca se supo de ellos. Algunos sociólogos especulan con que ese desperfecto fue, en realidad, el frío y calculado alivio que los clonbots encontraron para el exceso de población. Todo esto está siendo experimentado en nuestro presente. Son los llamados Backrooms. Backrooms es un creepypasta que describe un laberinto interminable de oficinas y otros ambientes generados aleatoriamente. Desde su creación original, The Backrooms se ha expandido a varias otras formas de medio y cultura de Internet, incluidos los videojuegos y vídeos de YouTube. The Backrooms se originó de una publicación realizada el 12 de mayo del 2019, en el tablón paranormal/x/de 4chan, donde un usuario anónimo pedía a otros que compartan imágenes inquietantes que se sientan mal. Y allí, una de las respuestas fue la primera imagen referente a The Backrooms, una fotografía con un plano holandés de una gran habitación alfombrada, con paredes amarillas y luminaria fluorescente. Posteriormente, otro usuario anónimo comentó en la foto la primera descripción sobre The Backrooms. 600 millones de millas cuadradas de habitaciones vacías segmentadas de manera aleatoria a las que uno puede entrar cuando no clip atraviesa fuera de la realidad en los lugares incorrectos. 15 después de que la publicación de 4chan ganara fama, varios usuarios de internet escribieron historias de terror relacionadas con The Backrooms. Además, se crearon y compartieron muchos memes en las redes sociales, popularizando aún más el creepypasta. Muchos señalan que forma parte de una leyenda urbana o creepypasta en donde un lugar tenebroso de paredes de color amarillo, con un olor terrible a humedad, iluminación fría y miles de pasillos desolados cobra vida. Quienes se topan con esta situación, sienten que viven en un laberinto, por lo que buscan de manera asustada y desesperada la salida, pero no consiguen encontrarla hasta que logran despertar. Pero no solo eso, testigos afirman que para escapar del mencionado lugar, debes de hacerlo por medio de los niveles que se encuentran en cada uno de los escenarios, que contienen a su vez objetos antiguos, elementos perturbadores, sonidos como susurros, etc. Los ángeles de silicio. El silicio y el silicio. Hace muchos años estaba de moda el silicio, aquella faja de cerdas o puntas de hierro utilizadas para mortificar las carnes y conquistar el cielo. Ahora está en boga un parónimo suyo, el silicio, elemento mágico indispensable en el Silicon Valley o Valle del Silicio. A propósito, cabe mencionar que los mapas tradicionales de California no lo ubican al sur de San Francisco. Fue un invento de la prensa, que comenzó a denominarlo así y se expandió a velocidad cibernética. El silicio es fundamental para la fabricación de los chips informáticos. Sin silicio no hay chips, y sin chips no hay siglo XXI. Sin embargo, el diccionario de la Real Academia Española no las tenía todas consigo en lo que al silicio se refería. Su definición era pobre y tautológica. Así definía en sus páginas el silicio: metaloide que se extrae de la sílice, amarillento, infusible, insoluble en el agua y más pesado que ella. Cuando se buscaba sílice aparecía lo siguiente: combinación del silicio con el oxígeno. Se entraba y se salía al laberinto por la misma puerta. La edición de 2001 del Diccionario de la Lengua Española registra una sustancial mejora en lo que hace al silicio y sus derivados. En ella no solo se corrige la tautología que existía en la de 1992, sino que se ofrece un panorama mucho más adecuado de lo que es y significa este elemento químico sobre el que construimos el futuro. El diablo en la oscuridad es el episodio número 25 en ser transmitido y el 26 en ser producido de la primera temporada de Star Trek, la serie original.
Fue transmitido por primera vez el 9 de marzo de 1967, y fue repetido el 15 de junio de 1967. Fue escrito por Gene L. Cohn y dirigido por Joseph Pevney. William Shatner escribió en sus memorias que El Diablo en la Oscuridad era su episodio favorito del Star Trek original. Desde la perspectiva de Shatner, este episodio fue excitante, provocativo de mente e inteligente, contenía todos los ingredientes que formaban parte de lo mejor de la serie Star Trek. En la versión Blu-ray publicada el 28 de abril de 2009 por la Paramount, Asin B001TH16DS, el título de este episodio en el audio en español es dado como El demonio en la oscuridad. Resumen. El Capitán Kirk y Spock encaran a una mortal bestia subterránea. Trama. En la fecha estelar 3196, la nave estelar US Enterprise, bajo el mando del Capitán James T. Kirk, es enviada a una colonia minera que extrae pergio en el planeta Janus VI para investigar informes acerca de una extraña criatura que recientemente ha asesinado a 50 mineros con una sustancia fuertemente corrosiva y que está destruyendo el equipo de la mina. La curiosidad de Spock es despertada por un objeto esférico que se encuentra sobre el escritorio del supervisor de la mina, el ingeniero jefe Vanderberg, quien les explica que es uno de los miles de nódulos de silicio encontrados en los niveles más recientemente abiertos de la mina, pero que no tienen valor comercial. Pronto, otro guardia es asesinado y una bomba hidráulica de circulación, vital para el principal reactor nuclear de la colonia, es robada. Desafortunadamente, la unidad es obsoleta, y no hay reemplazos disponibles. El componente original debe ser encontrado dentro de 48 horas o el reactor fallará, haciendo la mina inhabitable. Scotty improvisa una bomba de reemplazo temporal. Spock sugiere que la criatura podría ser una forma de vida basada en el silicio y que por lo tanto sería resistente a los phaser tipo primero con los que están equipados los guardias de la colonia. Sin embargo, los phaser tipo segundo de la partida de desembarco deberían ser capaces de detenerla. ¿Puede existir la vida basada en el silicio? Decían en la película de ciencia ficción Star Trek que somos unidades de carbono. ¿Pero es posible que haya otro elemento químico capaz de sustituirlo? ¿Que sea el armazón de las moléculas de la vida? Si hay un rey que gobierna sobre toda la vida en la Tierra es el carbono. Todos los organismos del planeta construyen todas y cada una de las partes de sus células con moléculas cuyo armazón es este átomo. Somos, como decía los alienígenas en la primera película de la serie Star Trek, unidades de carbono. Ahora bien, ¿se puede construir vida sin él? Como dice el astroquímico de la NASA Max Bernstein, no hay en toda la tabla periódica un elemento con una química más parecida a la suya que el silicio. Está en el lugar correcto en la tabla periódica, justo debajo del carbono. Puede formar 4 enlaces, como el carbono y moléculas tan parecidas, que es posible que se pueda construir toda una química paralela. Por desgracia, no todo el monte es orégano. El silicio también presenta sus inconvenientes. No conocemos que la química entre el hidrógeno y el silicio sea estable como sucede con el carbono. Así, mientras que los hidrocarburos son estables, los análogos de silicio no lo son. Y con el oxígeno pasa algo similar. Mientras que los enlaces carbono-oxígeno se pueden hacer y deshacer, con el silicio son eternos. Esto limita fuertemente la capacidad del silicio para ser base de la vida, pero eso no quita que en la bioquímica pueda desempeñar un papel más importante que el que ahora tiene, que es prácticamente nulo. El misterio del silicio. Sea como fuere, hay un tema sobre el que aún no se tiene una respuesta clara. El papel del silicio en la aparición de la vida en la Tierra y por qué está evitado completamente su uso. Si hay algo que caracteriza a la naturaleza viva es el empleo de prácticamente todo lo que tiene a su alcance. Metales como el hierro, componente fundamental de la sangre, el magnesio en la clorófila o el raro molibdeno en procesos metabólicos. Por eso, lo que llama la atención es que le haya dado la espalda al silicio, un elemento abundante que posee tanto propiedades características de los metales como de los no metales. Contra todo pronóstico este elemento solo aparece en algunos compuestos bioinorgánicos, como las conchas de silicio de las algas diatomeas. Nunca ha encontrado un hueco en la química del carbono. Ahora bien, hay algunos científicos piensan que el silicio ha desempeñado un papel oscuro y poco conocido y es quien está detrás de uno de los enigmas más peculiares de la química de la vida, la quiralidad de moléculas como los carbohidratos o los aminoácidos. La extraña la quiralidad. La quiralidad es una propiedad geométrica que tienen algunas moléculas y viene a decir que no se pueden superponer con su imagen especular. El ejemplo clásico son nuestras manos. Es imposible superponer la izquierda con su imagen reflejada en un espejo, que es la derecha.
En el caso de los compuestos de la vida, encontramos que carbohidratos y aminoácidos presentan esta peculiar propiedad. Y aquí aparece el enigma. Los primeros son de mano derecha, mientras que los segundos son zurdos. ¿Por qué es así si cuando se producen de manera espontánea aparece la misma cantidad de ambas manos? No hay una respuesta válida a este misterio, pero es aquí donde nuestro silicio tenga algo que decir. Una de las hipótesis más llamativas de cómo pudo aparecer la primera molécula autorreproductora la propuso el químico británico Alexander Graham Cairns Smith en 1985. Según él, la famosa sopa primordial donde se cocinó el origen de la vida en nuestro planeta necesitó de un puchero en forma de cristales de arcilla. La idea es que, antes de cualquier primitivo ADN o ARN, pudieron haber existido otros sistemas que almacenasen y copiaran la información genética. Para Cairns Smith estos sistemas fueron microcristales de arcilla, cuya unidad de construcción básica son los silicatos. Entre sus propiedades más importantes se encuentra que poseen una gran reactividad. De hecho, los agricultores saben que es bueno que haya arcilla en los campos de cultivo, pues favorece reacciones químicas que benefician a las plantas. Cairns Smith propuso que las moléculas orgánicas vivían pegadas a las arcillas, que actuaban como catalizadores de sus reacciones, hasta que un día se produjo un relevo genético. En aquellas primitivas moléculas apareció la capacidad de replicarse y evolucionar por su cuenta. Si realmente sucedió así, y eso es algo que está por demostrar, el silicio de las arcillas podría explicar la existencia de esa quiralidad de las moléculas orgánicas. Bastó una ligera desviación en la posición de este átomo en el compuesto para definir la preferencia por un tipo de orientación en aminoácidos y carbohidratos. Evidentemente se trata de una idea altamente especulativa, pero no más que la de aquellos científicos que creen posible una vida de silicio. Lo cierto es que todo apunta a que es, cuando menos, improbable. La prueba la tenemos en nuestro propio planeta. Aunque el silicio es uno de los elementos más abundantes de la corteza terrestre, representa el 28% frente al 0,03% para el carbono, está completamente ausente de la química de la vida. Si fuera posible la vida en silicio, solamente por la abundancia de este elemento habría aparecido aquí. Tampoco se han encontrado pruebas observacionales que sugieran la existencia de una biología basada en el silicio, o tan solo de productos prebióticos de silicio, nada en meteoritos, cometas, medio interestelar, atmósferas de los planetas gigantes. En todos ellos se han encontrado óxidos de silicio, pero no sustancias como silanos o siliconas, que podrían ser los precursores de una bioquímica de silicio. Hubo vida de silicio en la Tierra antes que nosotros, ocurrió con la llegada de los ángeles caídos a la Tierra. Los problemas del silicio. El atractivo del silicio como alternativa al carbono se encuentra en que, por su posición en la tabla periódica, gran parte de su química básica es similar. Por ejemplo, el carbono se combina con 4 átomos de hidrógeno para formar metano, CH4, y el silicio produce silano, Si4. Los silicatos son análogos de carbonatos, ambos elementos forman largas cadenas, o polímeros, en los que se alternan con el oxígeno. Pero el problema fundamental del silicio es la poderosa afinidad que tiene por el oxígeno. Cuando respiramos, el carbono se oxida creando dióxido de carbono, que es un gas y resulta fácil de eliminar del cuerpo. Sin embargo, con el silicio lo que se produce es dióxido de silicio o sílice, arena, un sólido, a todas luces un compuesto muy complicado de eliminar. Otro de los inconvenientes del silicio es que carece de la necesaria versatilidad química a la hora de formar las moléculas que requiere el metabolismo de un ser vivo. Sí puede construir cadenas largas, pero la capacidad del silicio para unirse a átomos como el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre y metales como el hierro, magnesio y zinc es sensiblemente inferior a la del carbono. Es más, cuando interacciona con otros átomos, el silicio crea moléculas que el químico Norman Pase de la Universidad de Colorado define como monótonas comparadas con las del universo de las macromoléculas orgánicas. La razón se encuentra en el propio átomo de silicio, que es mucho más grande que el carbono, tiene una mayor masa y radio atómico, lo que hace que sea complicado formar dobles enlaces, algo fundamental en gran cantidad de moléculas orgánicas, como cetonas, ésteres, ácidos carboxílicos. Por otro lado, los silanos, que serían los compuestos de silicio e hidrógeno análogos a los alcanos del carbono, son muy reactivos con el agua y cuando forman largas cadenas se descomponen espontáneamente. Todos son inconvenientes. La mayoría de los científicos comparten lo que el astrónomo y apasionado de la vida extraterrestre Carl Sagan llamó chauvinismo del carbono. La vida pide este elemento químico y ningún otro.
Claro que a esto algunos le responden diciendo que ese chauvinismo es, en realidad, el humo que ciega nuestros ojos. ¿Qué significa tela de silicio en la Biblia? Saco o vestidura áspera que se usaba antiguamente para la penitencia. ¿Qué es el silicio? El silicio era una especie de saco hecho de una tela áspera y oscura que los hebreos tejían con pelo de cabras, negras, o de camellos. ¿Por qué algunos personajes de la Biblia se vestían de silicio y esparcían cenizas o se acostaban sobre ellas? Era una costumbre hebrea para mostrar a todo el mundo que estaban muy tristes, que sentían dolor y lamento por algo. También era una muestra de arrepentimiento porque se habían portado mal. ¿Recuerdas algún personaje bíblico que se haya vestido de silicio? Hay muchos. Por ejemplo, Job, Isaías, el rey de Nínive, Mardoqueo. Mardoqueo recorrió toda la ciudad de Susa, la capital del imperio persa, con la ropa rota y vestido de silicio, esa tela áspera y oscura, además de echarse cenizas por encima. Desde mi punto de vista y en mi teoría era como ponerse la piel encima de un ángel caído, por eso representa el dolor y la vestidura del mal. ¿Por qué hizo eso Mardoqueo? Porque estaba muy triste, pues había un decreto para eliminar a los judíos. Y Mardoqueo y muchos en esa ciudad eran judíos. Mardoqueo llegó hasta la puerta del palacio real para que Esther lo viera y supiera de ese decreto. Esther era reina del imperio persa, pero también era judía, por ello, tuvo que tomar ciertas decisiones para cumplir el propósito por el cual Dios había permitido que ella fuera reina de aquel imperio. ¿Quieres saber qué hizo Esther? Pues lee su historia en el libro de Esther, en la Biblia. Escribe en tu diario de oración el versículo que más te haya gustado. Cuando Mardoqueo supo todo lo que se había tramado, se rasgó los vestidos, se cubrió de silicio y ceniza, y se fue por la ciudad gritando con mucha amargura hasta llegar ante la puerta del rey. Un silicio es un accesorio utilizado para provocar deliberadamente dolor o incomodidad en quien lo viste. Su uso estuvo extendido durante mucho tiempo en las diversas comunidades cristianas como medio de mortificación corporal, buscando así combatir las tentaciones y, sobre todo, la identificación con Jesucristo en los padecimientos que sufrió en la pasión y los frutos espirituales que de ella se derivan. Apocalipsis 6, 12, 13. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Se dice que estamos encaminados a un gran salto cuántico proveniente de nuestro ADN, ya que de ser unidades de carbón, transmutaríamos a unidades de luz compuestos por un ADN silicio, lo que eliminaría el carbón pasando a cristal, así que sin más que añadir. En la tabla periódica se muestra el carbón, como indicativo su número es 6, el átomo de carbono contiene 6 electrones, 6 neutrones y 6 protones, el elemento silicio es el número 14, una octava superior al carbón. Y todo ello forma el 6666. El número de la bestia, con un 6 más. El carbón es parte fundamental del ADN y el ARN, código químico de la vida. En el año del 2006 el Dr. Max Gelagay, profesor de ciencias de superficies, realizó un estudio del desarrollo de membranas de silicio, descubriendo que la superficie de silicio puede ser funcionalizada para convertirse en biológicamente sensible. En pocas palabras, el silicio podría modificar el ADN, por lo tanto este podría sustentar la vida. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo? En el estudio realizado se hace mención que el ser humano está pasando por un rápido salto evolutivo. El salto cuántico podría dar paso a ser una especie inmortal, ya que nuestra biología tridimensional está siendo desplazada alquímicamente del carbón al cristal de silicio multidimensional, pasando de la tercera dimensión a la quinta. Un ejemplo sería, al colocar madera sobre fuego esta se quema hasta trascender a carbón. Sin embargo, si un diamante es colocado sobre fuego su estructura permanece intacta. Internamente nuestras moléculas están en constante cambio, ese cambio las está convirtiendo de una estructura orgánica a una cristalina, lo cual se convierte en el prisma perfecto a través del cual la luz puede pasar para así convertirnos en luz, alcanzando la iluminación. Al transmutar completamente, nuestros cuerpos de luz, convertirán la luz del sol directamente en electricidad. Paso que daríamos a eliminar el consumo de comida, alimentándonos solamente de la luz solar, propulsándose nuestros cuerpos por luz líquida. El motivo de este salto evolutivo es que a finales del 2012, cuando el sistema solar llegó al término de su recorrido de 26.000 años, y alinearse todos los planetas con el son de las Pléyades, con Sirio, Orión el centro de la galaxia 1Q y el agujero negro allí
existente, como resultado de la enorme atracción gravitacional, recorrimos en 7 días 5 años luz hacia el sistema estelar Sirio, el cual está en quinta dimensión. Al pasar este proceso se inició un recorrido galáctico, un nuevo ciclo cósmico. Si le sumamos la palabra ascensión, entonces se convierte en un ciclo ascendente, que forma una nueva espiral, un círculo que regresa a su origen, pero una octava superior más elevada que aquella donde empezó. Las partículas de luz, llamadas fotones, serán las responsables de este cambio en el átomo de la materia de tercera dimensión, cuyas partículas están vibrando en 9-10 partes de la velocidad de la luz, moviéndose hacia una dimensión sutil y de frecuencias mayores a la velocidad de la luz, donde la materia desaparece como tal. Si tomamos el libro denominado como Biblia y le damos una importancia metafórica más que religiosa, vemos ahí plasmadas palabras sobre una posible trascendencia, las cuales son: he aquí, os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. 1 Corintios 15:51. Sin demeritar la metáfora, no todos los seres humanos experimentarán la transformación, muchos se irán porque su cuerpo no tendrá la luz que les permita sobrevivir en el nivel dimensional superior. Aquellos que cambien su base celular de unidades de carbono a silicio, serán capaces de ascender sin salir de sus cuerpos, lo que se denominados como un gran paso a la evolución conscientemente. ¿Qué se puede hacer para alcanzar este estado superior? Meditación diaria. La meditación es el combustible de nuestro cuerpo y espíritu. Intención clara, buscar tu guía y propósito sin interrupciones. Despego radical, cierra los ciclos negativos de tu vida, ya que eso es valioso para el crecimiento interior. Datos interesantes. La morfología del ser humano mutará hacia el elemento silicio, que es un elemento cristalino. En griego Cristo significa cristal, lo cual representará un salto cuántico de frecuencias, en una espiral de Fibonacci, que es la base de la genética del ser humano conformada por estructuras cristalinas. Mi opinión. La vibración que ejercen el magnetismo sobre todo es constante, los ciclos jamás se cierran, solo transmutan. La transmutación del ser humano es más que obvia, pero está en cada uno lograr ascender a ese estado óptimo. La respuesta es sí. Aunque la vida basada en el carbono es la más plausible desde nuestro punto de vista, no podemos descartar la posibilidad de que existan otras formas de vida. De hecho, algunos científicos han propuesto que la vida podría estar basada en el silicio, un elemento que comparte algunas propiedades químicas con el carbono. Vida más allá del carbono. En nuestro planeta, la vida se basa en compuestos orgánicos. Estas moléculas poseen carbono y suelen incluir otros elementos como hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. A pesar de esto, los astrobiólogos se han preguntado durante décadas si la vida extraterrestre podría evolucionar a partir de una química completamente diferente a la apreciada en la Tierra. De esta manera, estudios previos exploran la posibilidad de la existencia de formas de vida basadas en el silicio o con una estructura inorgánica. Vida a base de silicio. Una sugerencia popular para concebir una bioquímica alternativa es una basada en el silicio en lugar de carbono. Tiene sentido, incluso desde un punto de vista geocéntrico. Alrededor del 90% de la Tierra está compuesta de silicio, hierro, magnesio y oxígeno, lo que significa que hay muchas cosas alrededor con las que poder construir vida potencial. Explica la doctora Sharman. El silicio es similar al carbono. Tiene 4 electrones para poder crear enlaces con otros átomos, pero el silicio es más pesado, con 14 protones. Los protones forman el núcleo atómico con neutrones, en comparación con los 6 del núcleo de carbono. Si bien el carbono puede crear enlaces fuertes dobles y triples para formar cadenas largas, que son útiles para muchas funciones, como la construcción de paredes celulares, es mucho más difícil para el silicio. Le cuesta crear enlaces fuertes, por lo que las moléculas de cadena larga son mucho menos estables. Además, los compuestos comunes de silicio, como el dióxido de silicio, o sílice, generalmente son sólidos a temperaturas terrestres e insolubles en agua. El carbono es más flexible y ofrece muchas más posibilidades moleculares. Otro argumento en contra de una biosfera oscura basada en el silicio es que la vida de la Tierra es principalmente diferente a los materiales con los que está hecha la propia Tierra, y hay demasiado silicio encerrado en rocas. De hecho, la composición química de la vida en la Tierra tiene una correlación aproximada con la composición química del Sol, con un 98% de átomos que consisten en hidrógeno, oxígeno y carbono. Entonces, si hubiera formas de vida de silicio viables aquí, podrían haber evolucionado en cualquier otro lugar.
Dicho esto, también hay argumentos a favor de la vida basada en el silicio en la Tierra. La naturaleza es adaptable. Hace unos años, los científicos de Caltech lograron generar una proteína bacteriana que creó enlaces con el silicio, básicamente dando vida al silicio. Entonces, a pesar de que el silicio es inflexible en comparación con el carbono, tal vez podría encontrar formas de ensamblarse en organismos vivos, incluido el carbono. Y si pensamos en otros lugares en el espacio exterior, como Titán, la luna de Saturno, o planetas que orbitan otras estrellas, lo cierto es que no podemos descartar la posibilidad de vida basada en silicio. La clave del carbono podría estar en las dunas de Titán. Pero para encontrarla, tenemos que pensar de alguna manera diferente de biología terrestre y descubrir nuevas maneras para reconocer formas de vida muy diferentes de la que está basada en el carbono. Hay muchos experimentos, como el de Caltech, que prueban que estas bioquímicas alternativas son posibles. Independientemente de la creencia de muchos de que la vida existe en otras partes del universo, hasta la fecha, no tenemos ninguna evidencia. Por lo tanto, es importante considerar toda la vida como preciosa, sin importar su tamaño, cantidad o ubicación. La Tierra contiene la única vida conocida en el universo, por eso, no importa qué forma pueda tomar la vida en otras partes del cosmos, tenemos que asegurarnos de protegerlo de la dañina contaminación. Entonces, ¿podrían los extraterrestres estar entre nosotros? No creo que nos haya visitado una forma de vida con la tecnología suficiente para viajar a través de las vastas distancias del espacio. Pero sí tenemos pruebas de que las moléculas basadas en el carbono que forman vida llegaron a la Tierra en meteoritos, por lo que no podemos descartar la misma posibilidad para formas de vida más desconocidas. Al silicio se llega por el camino del razonamiento. La bioquímica es un mecano, no el grupo. El juego de construcción hoy ya muy en desuso, basado en un tipo de pieza central capaz de unirse a la vez a otras 4, que pueden ser de diferentes clases, para formar polímeros, cadenas ramificadas de muchos. Estos enlaces deben ser fuertes y estables, pero al mismo tiempo lo suficientemente fáciles de romper, de modo que puedan almacenar energía y liberarla al romperse. Lo anterior es un esquema básico imprescindible para la vida, que difícilmente nadie se atrevería a cuestionar, sea como sea cualquier forma de vida en el universo, por muy radicalmente diferente a nosotros. Para ser una forma de vida deberá cumplir este principio universal. Como expliqué ayer, los seres chorreantes de energía pura o las piedras pensantes son fantasías interesantes para la ficción, pero fuera de las páginas de una novela o del marco de una pantalla caerían en el pozo de las pseudociencias. En la Tierra, esta pieza básica central del mecano bioquímico es el carbono, un elemento que cumple a la perfección el perfil ideal, pero en principio podría haber otras opciones. Eso sí, debemos tener en cuenta que son limitadas. La química es universal. La tabla periódica es la lista de ingredientes del universo, y no hay más, no existe otra química. Por lo tanto, para buscar un sustituto hay que encontrarlo en esa tabla. Lo más parecido que existe al carbono, sin ser el carbono, es el silicio. Es por ello que ha sido tradicionalmente el favorito de la ciencia ficción, y a su vez es por esto que muchas personas piensan que realmente el silicio podría ser una buena alternativa al carbono para la vida alienígena tal como no la conocemos, radicalmente distinta a la terrestre, y dado que en apariencia el silicio podría ser ventajoso en condiciones de calor extremo, en realidad nuestro concepto de lo que es un planeta habitable, con sus temperaturas moderadas, es solo una basura terracentrista. En resumen, elegir el silicio como alternativa al carbono es como dar el empleo al segundo mejor candidato, y la naturaleza no entiende de enchufes. Hay un dato que quizá desconozcan muchos, de quienes hablan de la vida basada en el silicio sin profundizar en los datos, y es que si la naturaleza terrestre hubiera encontrado que el silicio era una verdadera alternativa al carbono, lo habría elegido en lugar de este, por una sencilla razón. En la Tierra, el silicio es unas 220 veces más abundante que el carbono, y a pesar de ello, la vida escogió este. Lo cual no implica que el silicio sea irrelevante, ni muchísimo menos. Como uno de los elementos más abundantes en la Tierra y su corteza, es el soporte de gran parte de la geología terrestre, y a través de sus ciclos se regulan factores tan esenciales como el clima y, por tanto, la habitabilidad de este planeta. Sería difícil imaginar la vida sin el silicio, pero el silicio no forma parte de la vida, y aunque no pueda descartarse al 100% que en otros planetas de condiciones extremas pudiera existir algo parecido a vida rudimentaria basada en el silicio, incluso en el laboratorio se ha experimentado con esto, sostener en las propiedades del silicio la organización de la vida compleja, llegando hasta la vida inteligente, es algo que hasta ahora nadie ha podido fundamentar teóricamente.
Y dado que la vida compleja basada en el carbono, el elemento ideal para la bioquímica, requiere una franja concreta de condiciones ambientales que es a grandes rasgos la que existe en la Tierra, la hipótesis más probable, la que no necesita olvidarse de todo lo que conoce la ciencia actual, es que hablar de planetas habitables, basándonos en el nuestro como modelo no es terracentrismo. Un planeta habitable para la vida tal como la conocemos es probablemente un planeta habitable, punto, y como ya he contado aquí, en los últimos años se ha descubierto que los planetas realmente habitables parecen ser muy raros. Hay un último rincón que merece la pena explorar en esto de las otras vidas diferentes a la terrestre, y es el del agua como solvente universal y medio de las reacciones bioquímicas, y como ingrediente esencial de los procesos metabólicos. Podrían existir formas de vida tal como no la conocemos basadas en otra cosa que sirva como alternativa al agua. Los ángeles caídos eran seres creados de silicio que están en el futuro controlando nuestro presente pasado. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.